Hola, buen día hermanos. Qué bueno es que ya vamos a mitad de semana y gracias a Dios podemos tener otro tiempo más para compartir de su palabra mediante los devocionales. Y quería invitarlos a que juntos podamos dar un cierre sí, a esta serie de devocionales en la cual titulé Y ser hallado en él, basado en el pasaje de Filipenses 3, verso 9, ¿sí? Pero antes, ¿sí? Como para refrescar un poco lo que se venía compartiendo con ustedes a raíz de esta serie de devocionales, es cuando Pablo reconoce que todo lo que él había construido en su vida, todo lo que él, en lo que él se había formado, lo que había hecho, sus oficios, ¿sí? Su descendencia también, sus orígenes, todo eso él lo expresa diciendo, lo tengo por basura. Él incluso expresa, en cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. Y continúa diciendo, pero cuántas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y él continúa diciendo, y aún todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aquí sí viene el centro de esta serie de devocionales que empieza en el versículo 9, dice, fin del versículo 8, para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Sí, el primer capítulo, podríamos decir, de esta serie de devocionales, sí, hablamos acerca de cómo Pablo se miró en retrospectiva cómo había sido su vida, cómo había cambiado cuando conoció al Señor Jesús. Incluso no le importó su descendencia familiar, sus ganancias, todo lo que él había construido en su vida, lo estimó por basura y así lo expresaba en estos versículos. Y lo que él decía como importante, dice, todas las cosas las estimo como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor, y lo que él buscaba es ser hallado en Cristo, no solamente mientras escribía esta carta, sino a lo largo de toda su vida. Y pensando en esta reflexión, en esto que Pablo escribía, esta pequeña frase, y ser hallado en él, ¿sí? Nos llevó a pensar quizás muchas veces cómo podemos ser hijos hallados en Cristo. Y una de las cosas que me gustó compartirles a lo largo de esta serie fue cómo podemos ser hallados en Cristo mirando en retrospectiva con nuestra vida, así como lo hizo Pablo, desde cuando conocimos al Señor y Él nos transformó, y cómo ha sido nuestro transitar aprendiendo de Él, viendo cómo el Señor obra, ¿sí? En cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Quizás a algunos se les está viniendo a la memoria cómo el Señor los ha sacado de algún problema. He escuchado un testimonio el fin de semana que decía, yo cuando volví al Señor mi vida volvió a tener sentido, volvió a ponerse en carril. Y qué bueno es cuando uno escucha esos testimonios, porque cada día se llena más escuchando de hermanos cómo el Señor verdaderamente los ha librado de un problema, o cómo cuando han decidido volver el Señor nunca les cerró la puerta y siempre está atento a nuestras necesidades. Y quizás también han pasado por algún momento de prueba o quizás por un momento de enfriamiento, pero nos llena el corazón también escuchar esos testimonios, porque sabemos que el Señor nunca nos abandona, y podemos ver cómo esas personas pueden expresar que el Señor, a pesar de toda circunstancia, siempre está. Y otra de las cosas, ya hacia avanzando en la serie de devocionales, es cómo podemos ser hallados en Cristo a través de nuestros pensamientos. Finalizamos el último devocional leyendo el pasaje de Salmo 139, 17, que decía, cuán hermosos son tus pensamientos, oh Dios, y cuán grande es la suma de ellos. Como más adelante Pablo, en el mismo libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, él dice, en esto pensad. Dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El desafío por delante es que si dentro nuestro existen pensamientos que no nos llevan a estar cerca de Dios, que no nos llevan a honrar al Señor, tengamos por seguro que esos pensamientos no nos van a llevar a ningún lado, más bien nos van a llevar a estar alejados de Dios. Por eso el desafío que se tenía por delante en ese último
en ese último devocional es poder agarrar nuestras Biblias y en ellas poder encontrar las respuestas a nuestras circunstancias, porque solamente en la Biblia vamos a poder encontrar reflejados los pensamientos de Dios, así como dijo el salmista: cuán hermosos son tus pensamientos, oh Dios, y cuán grande es la suma de ellos. Y en este último devocional de la serie, ¿sí?, pensando en la conducta, ¿sí?, cómo debemos manejarnos como hijos de Dios, para que mediante en la observación de nuestras conductas podamos ser hijos hallados en Cristo. Y siempre es bueno cuando uno necesita moldear el carácter, moldear la personalidad, moldear así también la conducta, encontrar un ejemplo en la Biblia que nos ayude, ¿sí?, a poder imitarlo, o quizás poder sacar alguna reflexión, o quizás también verse reflejado, porque quién no en algún momento, leyendo alguna historia de la Biblia, se sintió reflejado con alguna persona, ¿sí?, con algún protagonista de una historia, por ejemplo David, puede ser Salomón, José, ¿sí?, Pablo incluso. Yo creo que en algún momento mientras leíamos no hemos podido identificar, o quizás alguna situación por la que pasaron estas personas nos identificaron y pudimos encontrar las respuestas. Y mencionando a los protagonistas, ¿sí?, de la Biblia, algunos de los protagonistas, los invito a que busquemos en Génesis 45, que es ya hacia la última parte de la historia de José, sí, cuando él se revela a sus hermanos. Como una breve introducción, conocemos la historia de José. Comenzó siendo el hijo más chico que Jacob tenía con Raquel, su esposa amada, ¿sí?, con la cual deseaba formar una familia, con la cual deseó tener hijos. Pero Labán, ¿sí?, no cumplió con lo que había acordado con Jacob, sino que en vez de entregarle a Raquel, la mujer por la cual había trabajado 7 años, le entregó a Lea. Pero avanzada la historia, cuando Jacob, sí, ya tiene a José con Raquel, amó tanto a José, sí, que había una cierta diferencia con el resto de sus hermanos. Esto generó mucha bronca, mucha envidia en los hermanos de José, tal así que primero el primer sentimiento era matarlo, pero después lo terminaron vendiendo a Egipto como esclavo. Y de esto José empezó una vida muy distinta a la que su padre le había enseñado, ¿sí?, pero con esta traición de sus hermanos en venderlo por envidia. Y aquí podemos ver una primera actitud de José, de que fue humillado por sus hermanos, fue despreciado, fue vendido incluso, pero la historia no termina ahí. Sabemos que más adelante vuelve a ser acusado injustamente, ¿sí?, de un acto que él no había cometido, ¿sí? Se lo volvió a acusar injustamente, se lo volvió a humillar y cayó en el lugar más bajo, que fue la cárcel. Sabemos que quizás no había otro lugar peor que ese, sino la muerte, como también nos cuenta la Biblia, cuando José le revela el sueño al panadero y al copero, ¿sí? Y más adelante, pasados los años, ¿sí?, el Señor lleva a cabo el propósito que tenía con José, poniéndolo como gobernador de Egipto, y obviamente así a través de la interpretación de los sueños de Faraón. Cuando vinieron los tiempos del hambre, los tiempos de abundancia, luego los tiempos del hambre, ¿sí?, vuelve a encontrarse José con sus hermanos cuando ellos vienen en busca de alimento para mantener a su familia. José los reconoce, ¿sí?, y podemos ver una pequeña actitud de él, y quizás sea entendible. Tus propios hermanos te vendieron, te alejaron de tu hogar, incluso tuviste que pasar por muchas injusticias, pero ahora el Señor lo había puesto en un lugar de gobernante. Sin embargo, José, más adelante en la historia, sí, en el capítulo 45 de Génesis, en el versículo 2, nos relata cómo José se revela a sus hermanos. Dice: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Verso 5. Ahora pues, no se entristezcan
ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Podemos ver cómo José tuvo una actitud de perdón frente a sus hermanos, ¿sí? Él tranquilamente los podría haber corrido, les podría haber pagado con la misma moneda con la que ellos arremetieron contra él, pero podemos ver un cambio de actitud, un cambio de comportamiento, un cambio de conducta que llevó, ¿sí?, a que José fuera una persona distinta y pudo actuar con amor frente a sus hermanos, ¿sí? También él les responde, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Él fue capaz, sí, pensando en sí, que el Señor tenía un propósito para su vida. Cayendo en lo más bajo, siempre bajando peldaños, nunca subiendo, José fue paciente y se mantuvo en integridad, y el Señor así lo premió siendo gobernador de Egipto y utilizó su vida. Y qué bueno es que podamos ver a través de la vida de José cómo el Señor utiliza a las personas para propósitos, ¿sí? También en Génesis 50:20 dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Seguramente José, cuando estaba en lo más hondo de la cárcel, no pensaba con claridad por qué el Señor lo había puesto en ese lugar. Y quizás nosotros, cuando estemos pasando por un momento cabizbajo o cuando estemos pasando por los valles, no podamos pensar con claridad por qué el Señor nos está poniendo ahí. Pero como hace un momento les decía, muchas veces leyendo historias nos podemos, sí, empatizar y podemos vernos reflejados en algunas circunstancias de las historias que vamos leyendo. Entonces la pregunta a esta parte de la historia de José es cómo respondió él, cómo fue su conducta, cómo fue su comportamiento frente a sus hermanos, ¿sí? Fue una actitud compasiva, perdonadora, preguntando por su padre, ¿sí? Y también siguiendo y llevando a cabo el propósito que Dios tuvo para su vida. Entonces, ¿qué hay dentro de nuestro comportamiento que nos lleve a ser personas halladas en Cristo? ¿Cómo está nuestro comportamiento? ¿Cómo está nuestra conducta? ¿Cómo la reflejamos en nuestro entorno? Y si acaso las personas que nos rodean pueden decir que somos hijos hallados en Cristo. Tenemos un desafío por delante de mostrar una conducta, aunque las cosas no estén bien, aunque las cosas no sean como las pensamos, como José, que por sobre toda cosa busquemos reflejar a Cristo y constantemente tengamos el anhelo de ser hijos hallados en Él. En retrospectiva de nuestra vida, cómo el Señor nos transformó, en nuestros pensamientos y en nuestra conducta. Queridos hermanos, el desafío por delante es que a través de toda circunstancia podamos ser hijos que reflejen a Cristo y que ante toda circunstancia podamos acudir al Señor y ser hallados en Él, ¿sí? Y si algunas cosas no van bien, el Salmo 37:5 nos dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, ¿sí? Porque el Señor ha trazado un propósito para nuestra vida y mientras más estemos en ese propósito, más nos vamos a encontrar y más vamos a ser hallados en Él. También en Proverbios 16:3 dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, siguiendo con la linealidad de esta serie de devocionales. Pero también quisiera que prestemos atención o recordemos la historia de Pablo, quien es que escribe esta carta, ¿sí? Él muchas veces contó su testimonio, ¿sí? Y en Hechos 26 me encanta cómo lo expresa frente al rey Agripa, cómo el Señor lo transformó y cómo cambió su conducta de ser un perseguidor a ser un predicador. Hay muchas personas en la Biblia en las cuales podemos analizar su conducta. Muchas han sido malas y muchas han sido muy buenas, ¿sí? Y Pablo ha sido una de las personas, su historia nos enseña tantas cosas y de lo que podemos aprender de una sencilla frase es ser hijos hallados en Él. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga en este día y que tengamos por delante ser personas que modifiquen los pensamientos,
que tengan una conducta diferente para que nuestro entorno y las personas que nos rodean puedan ver en nosotros que somos hijos hallados en Cristo. Que tengan un muy buen día.